Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Jesús inicia su misión. La señal la evidencia Marcos, el arresto de Juan el Bautista. ¿Por qué lo evidencia? Habíamos dicho que Juan había anunciado que él tenía que desaparecer para que Jesús surgiera, sí. Pero ahora también hay algo más aquí. El arresto de Juan el Bautista representa el estado de las cosas en el tiempo de Jesús. Las cosas no estaban bien. El arresto de Juan el Bautista es el ir contra el justo, ¿no? Es ser injustos. Y esto desde la misma cabeza civil de Israel, su rey, Herodes. Y por lo tanto, esa es la señal. Este mundo está al revés, está patas arriba, Este mundo no está bien, hay que cambiarlo. Y por eso el arresto de Juan el Bautista es precisamente la señal para entender que Jesús observa el mundo y lo ve. Juan el Bautista, el justo, viene arrestado y condenado injustamente. Y las cosas no tienen que seguir así. Por eso el anuncio del reino, ¿no? El anuncio del reino será precisamente la forma de hacer entender a la gente, sobre todo aquellos creyentes en Dios de Israel, que las cosas tienen que verse desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista del hombre, que ha sido Dios el que ha creado, que ha sido Dios el que nos ha dado la vida. Y por lo tanto hay que comprender a Dios esa intención primera, que hemos ido dejando a un lado para irnos llenando de otras formas de pensar y de ver que muchas veces no coinciden con eso y que en muchos de los casos han redundado en la injusticia, han redundado en la violencia, han redundado en todo aquello que nos golpea, que nos afecta, en todo aquello que nos hace daño, que nos entristece, que nos humilla. No es el momento de cambiar de forma de ver las cosas. Por eso se retira a anunciar. Jesús no es un rabino sentado en una cátedra enseñando doctrina, no. Jesús, más que enseñar doctrina, enseña a vivir. Y por lo tanto, es un profeta itinerante, es un profeta que va caminando. El signo del camino es un signo muy, muy esencial en el Evangelio. Tanto que originalmente los cristianos, antes de llamarse cristianos, eran llamados los seguidores del camino. Eso nos da a entender un proceso, una evolución. Porque la primera de las indicaciones de Jesús en imperativo es: conviértanse, conviértanse. Un término que hoy fue traducido como arrepiéntanse, sí, está bien. Pero más allá de esa visión que a veces tenemos de arrepentimiento, que es un dolor por algo malo que hice y quiero dejar a un lado, que quiero enmendar, que quiero que sea perdonado, y tenemos razón, va más allá todavía. ¿Por qué cometiste esto? ¿Qué te llevó a cometer esto que ahora te duele? No es necesaria una conversión de vida. El término convertirse, en el griego que usa Marcos, es la metanoia. Y metanoia va más bien referido a un siéntate a reflexionar. Reflexiona sobre tu vida. Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué hay ahí que no coincide con ese mirar la vida de Dios?
¿Qué hay ahí que no coincide con aquello que dices creer, con lo que te identificas como cristiano? ¿Qué hay ahí que en realidad no está coincidiendo con ese proyecto que debería de hacerte libre, que debería de hacerte feliz, que debería hacerte descubrir las cosas desde una mirada tan distinta? Bueno, conviértete. Y ese conviértete va a ser ese camino. El camino de Jesús es un camino de conversión, decimos. Por lo tanto, sí, no está ligado a esa figura ya penitencial que a veces tenemos, que no es equivocada, obviamente también la incluye, ¿no? Vamos a tener dentro de poco la Cuaresma y vamos a evidenciar esa figura penitencial, desde el color morado, desde la severidad del adorno en el templo, desde las jornadas para celebrar el sacramento de la reconciliación, etcétera, ¿no? Aparte de los signos visibles de nuestra piedad popular que evidencian precisamente todo esto. Pero más allá de esto es un itinerario de todos los días, no solo de la Cuaresma, ¿eh? Es un itinerario de todos los días que no está ligado a hundirnos en una visión, llamémosla así, de culpa, ¿eh? Que a veces nos hace voltear a Dios con una mirada de humillación. Eso no es lo que Él quiere, sino más bien ir descubriendo la belleza de la vida, la libertad, ¿no? La verdadera libertad en la vida desde la perspectiva de Dios. Por eso será un camino de todos los días, ¿eh? Caminar. Jesús es un profeta itinerante, camina. Cuando el Evangelio nos habla de Jesús en distintos lugares, nunca en el mismo lugar, ¿eh? Siempre está moviéndose, siempre va en vía. Es hora que vayamos a otros pueblos, porque ahí también hay que anunciar la buena noticia. Conviértete, ¿no? Evoluciona. Eso nos da a entender por qué San Pablo le habla así a los corintios, ¿eh? Primero tenemos que contextualizar. Estamos hablando de una realidad cultural muy distinta a la nuestra. Por otro lado, Corinto era particularmente un puerto cosmopolita, ¿no? Donde ahí confluía todo, religiones, culturas, convivían ahí. Y entonces muchos de los conversos al cristianismo venían de diferentes lugares como estos, ¿no? Por lo tanto, había que remodelar su mentalidad hacia aquello que habían aceptado, ser cristianos. Y ahí precisamente porque entonces tenemos que comprender eso desde un contexto cultural, porque me asustaría que aquí se tomara tan en serio esto que los casados vivan como si no lo estuvieran, ¿eh? No es esa la intención de Pablo, ¿no? La intención de Pablo es dar a entender que siempre habrá un motivo para cambiar, para evolucionar. ¿Cómo era la vida de los casados en ese tiempo? Pues tendríamos que entenderla culturalmente para ver qué quiso decir San Pablo, ¿eh? En el contexto judío, pues era una vida muy pasiva, pertenecer a un clan, las mujeres digamos, como amas de casa, y los hombres, pues en las tareas agrícolas, la mayoría de ellos, ¿no? O las áreas comerciantes. Pero hay que ir más allá, hay que buscar la perfección, hay que buscar precisamente la belleza de la vida, la intención verdadera de la vida. Por lo tanto, hay que caminar, ¿eh? Y ahí precisamente los que viven casados como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que estén alegres como no se alegraran, etcétera, ¿no? Es decir, no estancarse en una sola realidad personal, sino ir más allá, para ir descubriendo desde el anuncio de Jesús qué es la vida de acuerdo al proyecto de Dios, cómo mirar la vida con los ojos de Dios, cómo entender la vida desde la comprensión de la vida de Dios. Por eso nos dona su inteligencia, ¿eh? Acordémonos del prólogo de San Juan, el Logos de Dios, ¿eh? La inteligencia de Dios donada al hombre, ¿eh? Donada al hombre, para ver con claridad el sentido de la vida y transformarnos para transformar también. El transformarnos, ¿no? Obviamente tenemos que entender que la forma de narrar el Evangelio, sobre todo en San Marcos, por la misma intención que tiene, es muy inmediatista, ¿no? Y por lo tanto, narra hoy la llamada de Simón y de Andrés, ¿no? Y les dice inmediatamente: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y ellos, dejando las redes, lo siguieron. ¿Qué proceso habrá habido? No lo sabemos. Pero lo que sí es verdad es que la respuesta fue dejar para seguir, ¿no? Pero hay una transformación desde la misma tarea que hacían ellos. Ustedes ahora pescan pescados, ¿no? Pescan peces para hacer los pescados. Ahora pescarán hombres para llevarlos a ir entendiendo la belleza del reino de Dios, para la transformación de la vida, para la transformación de la historia. Por eso es que si de verdad nos encontramos con un Jesús vivo, es esto, ¿eh? Un Jesús que camina, un Jesús dinámico, que nos invita a una dinamicidad de la vida, ¿eh?
No estancarnos en la, en la visión religiosa satisfactoria que tantas veces hemos criticado acá. La iglesia, abierta al don del Espíritu, se ha abierto también a múltiples caminos espirituales, todos ligados, y debería ser, a esta misma meta. Hay quienes son más rigoristas, les gusta más una religión un poco más llamada a detalles y a rigores. Ojalá que no los llene de escrúpulos, ¿no? Que si no me persino con la derecha me voy al infierno, que si no me hinco y junto las manos como debe ser, etcétera, ¿no? A quienes van más allá, y entonces su estilo es otro, ¿no? Lejos de ver estos detalles, más bien son más sentimentales, más emocionales, les gusta la bulla, ¿no? Les gusta cierto tipo de... Bueno, todo eso son caminos espirituales que desde el don del Espíritu existen en la iglesia, para que cada quien sienta ahí la llamada a vivir la experiencia de Cristo, no la experiencia religiosa, Pero el problema es que nos quedamos en la experiencia religiosa. Me gusta ser carismático porque ahí, mire padre, ahí cantamos, bailamos, gritamos, nos desmayamos, Estos dirán, no, me gusta a mí más bien este estilo, ¿no? Porque ahí somos serios, respetamos la liturgia, echamos incienso, tenemos signos, etc. Bueno, sí, te gusta, sí, pero ¿para qué? ¿Te quedas ahí? Esto es camino, gentes. Esto es camino. Si te quedas ahí, no entendiste nada de tu cristianismo. Aquí te podés quedar emocionado en las dimensiones de lo emocionante, de lo sentimental. Aquí te podés quedar admirado de la belleza y de las liturgias solemnes y de las grandes procesiones y de los signos rigoristas. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Si te quedas ahí, San Pablo te diría, no, vive esto como que si no lo tuvieras. Vas adelante. Esta es la puerta de entrada a conocer un camino que te tiene que llevar a la meta. La meta es esa plenitud de vida que vamos experimentando paso a paso desde la misma condición con la cual Jesús nos enseña a vivir. Por eso entendemos, este mundo de injusticias tiene que convertirse en un mundo justo. Y esa es nuestra tarea, Esta es nuestra tarea. Por eso, conviértanse. Es el momento de sentarse a pensar, de reflexionar si de verdad esta vida como la estoy viviendo coincide con lo que digo creer. Porque sigo insistiendo en llamarme cristiano, sigo insistiendo en decir que lo soy porque vengo a misa todos los domingos, o porque estoy en un grupo, o porque estoy en otro grupo, o porque estoy en alguna realidad del círculo enorme de las posibilidades de vida espiritual dentro de la iglesia, pero ¿para qué? Esa es la pregunta. Te sientas y reflexionas. ¿Te está llevando esto a entender la vida? A descubrirla como debe ser descubierta desde el proyecto de Dios. Acordémonos que este es el principio de todo pensamiento humano, la inquietud sobre la vida, ¿no? La filosofía nace de infinidad de preguntas sobre esto. Bueno, también la nuestra debe nacer así. El conformismo religioso es un riesgo, entonces, es un riesgo. Es quedarnos anclados y no vivir la experiencia de un camino que va siempre dando pasos hacia adelante, que tiene una meta, si no, no fuera un camino. Y Jesús nos propone la meta, una meta que precisamente habla de vida, porque desde este proyecto del reino de Dios tenemos que entender que Dios ama la vida, es un Dios a favor de la vida, porque Él la ha donado. Él mismo, el viviente, ha creado al hombre para que viva. Ama la vida. Por lo tanto, el proyecto de vida de Dios está ligado a cómo vive Él. Y eso que nosotros lo podamos vivir también. De tal manera que todo aquello que la oscurece, que todo aquello que la entristece, que todo aquello que le hace daño, que todo aquello que la destruye, pueda ir quedando atrás en un camino que vamos haciendo para descubrir todo lo contrario, todo lo contrario. Tristemente, si nos damos cuenta, nuestra historia contemporánea es una historia de muerte, de mucha muerte. El hombre que ama la vida nunca lo demuestra en este tiempo. Más bien, estamos matando la vida. Matamos la naturaleza en función del dinero, de una economía que va por encima de la vida, una visión equivocada, ¿no? La vida del hombre es sujeta a la economía y condicionada a la economía, esclavizada y humillada desde la economía. Y entonces, ¿qué me importa? Si puedo echar a perder la naturaleza para ganar dinero,
Ese es nuestro pensamiento actual, ¿eh? Esas son muchas de las políticas por las cuales estamos matando el mundo, ¿eh? ¿De qué nos quejamos del frío glacial en Guatemala en estos días? Si es culpa nuestra, ¿eh? Si es culpa nuestra. Vamos contra la vida. Queremos matar la vida desde su inicio, ¿no? Abortar, al final es liberarse de un problema, al final es liberarse de una dificultad, al final es salir del paso de una tontera, de una metida de pata, ¿eh? Queremos matar, ¿no?, la justicia, y eso es matar la vida, ¿eh? Vamos viviendo una experiencia que precisamente desde la visión materialista y consumista de este mundo va a favor de la muerte y no de la vida, va a favor de la cultura de muerte y no de la construcción de la vida. El cristiano no puede compartir ese estilo, ¿eh? Si no, no es cristiano y punto. Por mucho que esté metido en grupos, en asociaciones, en devociones, no es cristiano, es un pagano que carga procesiones, es un pagano que canta alabanzas, es un pagano que reza, ¿eh? Mientras no entienda que tiene que estar a favor de la vida para irla construyendo de acuerdo al proyecto divino. Y eso nos corresponde a nosotros, gentes, ¿eh? Nos corresponde a nosotros transformar esta cultura de muerte a cultura de vida, pero desde la misma experiencia personal, ¿eh? Jesús invita a sus discípulos a tener una experiencia personal con Él de vida. Por eso los invita a caminar con Él, los invita a conocerlo. Vengan y vean, ¿eh? Y lo hermoso es que varios de los llamados se quedaron con Él para aprender y enseñar. Y eso ha sido la historia de más de 2000 años de esta comunidad llamada iglesia, que tiene que ser precisamente tiene que vivir exactamente el mismo proyecto de Jesús, que tiene que tener la misma metodología de Jesús, la misma pedagogía de Jesús, ¿eh? Aprender para enseñar, aprender para donar. Mi vida ha encontrado luz, voy a donar luz, ¿eh? Mi vida se ha ido liberando poco a poco, también yo voy a enseñar cómo hacerlo a otros. Por lo tanto, no se tratará de quedarse estáticos, anclados en la satisfacción religiosa del cumplimiento, ¿eh? Sino más bien ir detrás de Jesús en esa evolución, en ese caminar que ahora precisamente se nos abre desde la perspectiva de San Marcos. De ahora en adelante, todos los domingos del tiempo ordinario, nos iluminará el Evangelio según San Marcos de acuerdo a su intención. Sobre todo, estar seguros que en quien creemos es aquel que puede hablar de vida, porque Él es el autor y dador de la vida. San Pablo dirá: todo fue creado por Él y para Él, y desde ahí para nosotros también. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.